Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de la censura, corrupción y control que vivimos, que aunque se empeñen en llamarlo democracia, no lo es. Y están creando una política distópica para lograr la sumisión de la sociedad. Y debido a esto y a lo que vendrá en más censura y control, os pedimos que os unáis a nuestro grupo de Telegram. Os ponemos el enlace en la caja de descripción del vídeo. Dicho lo cual, sin más dilación, empezamos. Democracia significa el poder del pueblo, cosa que hoy día no sucede. Por contra, tenemos a gobiernos que dicen ser democráticos que están regulando todo lo que hacemos, al punto de que nos quieren regular hasta lo que pensamos, ya que si nos salimos del pensamiento oficial y lo expresamos públicamente, lo llaman discurso de odio, y como no, te pondrán una multa o te meterán en prisión. Pero mientras a unos se les permite total libertad de expresión, a otros se les intenta silenciar con leyes hechas a medida por el gobierno de turno. Y así, con ese proceder, hemos ido entrando poco a poco en un proceso de descomposición de nuestros derechos y libertades. Hoy día, como antaño, la censura campa a sus anchas y para ello legislan leyes como la DSA, que es una ley de servicios digitales europea, pero como no, en España siempre van un paso más allá y el gobierno ha anunciado que quiere regular el acceso de los menores a la pornografía y baraja la posibilidad de utilizar el DNI. La medida va en línea con la ley de servicios digitales, impulsada por la Unión Europea. Además del DNI, también se plantea el uso del certificado digital o de un código QR. La excusa, según dicen, es proteger a los menores y evitar el acceso temprano al porno. En una entrevista con El País, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que tiene intención de aprobar una ley integral para la protección de los menores en Internet, una ley con la que controlar el acceso a la pornografía. No nos engañemos, aunque te lo vendan como que quieren proteger a los menores, esta es la antesala de lo que están buscando, que es que todos nos identifiquemos con nombre y apellidos a la hora de entrar en Internet. Y será para ejercer un mayor control sobre lo que hacemos y decimos, cosa muy común en gobiernos totalitarios como son los actuales. Si fuese por proteger a los menores, no se harían talleres trans en los colegios, ni se les adoctrinaría en los términos de la Agenda 2030, ni se les hipersexualizaría como pasa con la moda y otras aberraciones más que pasan hoy día, ya que debido a eso y a otras actuaciones estamos padeciendo en esta sociedad, entre otros, el problema de la banalización del sexo y en lugar de educar en valores, que es lo que se debería de hacer, se recurre a la vieja solución de reprimir y prohibir, método que por cierto nunca ha funcionado. Pero como decimos, es que igual eso es lo que se busca. Además, recordemos que hoy día los chavales saben más de informática que los padres y seguro que encontrarán la manera de saltarse las restricciones y ver las páginas que deseen. En resumen, usan la excusa de proteger a los menores para instaurar lo que buscan, que es solo más control sobre la población. Cabe recordar que cuando vivimos la pandemia, el recorte de derechos se hizo según los gobiernos por nuestra seguridad. Frase que repiten como un mantra cada vez que nos meten otra nueva ley de control. Algún día dirán públicamente aquello de «por su seguridad, esclavícese», y muchos lo verán normal. A eso hemos llegado. Para obtener ese control y esa represión que tanto ansían los gobiernos, se crean leyes injustas e ilegales, o como mínimo irregulares, como pasó con el estado de alarma y hace poco con la vuelta en algunos sitios de la mascarilla. Y para que todo el mundo obedezca está la policía, que lejos de seguir la ley solo cumplen órdenes. Lo decimos ya que personas enseñaban documentos legales de por qué aquella ley era ilegal y a los agentes les importaba un pepino y decían aquello de yo solo cumplo órdenes. Así que si esperamos que dichas personas protejan nuestros derechos y libertades, vamos listos. Salvo honrosas excepciones, la mayoría solo cumplirá órdenes, cobrará un sueldo a fin de mes y harán lo que les dicen los de arriba, por cierto como hace la mayoría de la sociedad. Para llegar a esta situación y que la sociedad no se una y luche por sus derechos, solo han tenido que polarizarnos en supuestas facciones tales como la derecha o la izquierda, la guerra entre hombres y mujeres, comunistas contra fascistas, etcétera, etcétera. Como ejemplo, tenemos a unos llamando a negacionistas a otros y los otros respondiendo que sois unos borregos. Y con eso lo que se busca es deshumanizar al que no piensa igual que la mayoría, ya que cuando se deshumaniza a la otra persona puedes hacer con ella lo que quieras, sin que el resto de la sociedad lo vea mal. Eso ya pasó en el pasado varias veces y parece que vamos camino a ello otra vez. Que estamos involucionando y copiando los errores del pasado no es cosa nuestra. En España, en el pasado, debido a la situación económica, había hambre y existía la cartilla de racionamiento. Pues resulta que dicha cartilla ha vuelto.
pero esta vez le llaman tarjeta monedero y nos lo presentan como algo mejor, y lo más surrealista es que nadie le plantea al gobierno el porqué de esas tarjetas si dicen que todo va bien. Pero además es que mientras desde el propio gobierno no quieren ni oír hablar de las colas del hambre, estas son cada vez más largas. Y mientras niegan dichas colas, sacan la cartilla de racionamiento, pero llamada con otro nombre, es decir, es todo un contrasentido. Por cierto, con la tarjeta monedero y otras tarjetas ya nos están acostumbrando a la desaparición del dinero en efectivo. Así, cuando esté totalmente implantado el euro digital, todos lo verán como algo bueno, es decir, te podrán controlar todo lo que haces y dónde lo haces, y así, cuando ellos lo deseen, prohibírtelo. Y te dirán que lo hacen por tu seguridad y la de tus hijos, y si pasa eso, nosotros te diremos: bienvenido a la distopía de las CBDC. Y nos puede pasar en un futuro cercano que si alguien le pregunta al presidente por qué no podemos comprar lo que queremos con nuestro dinero como él nos prometió, él responderá que otra vez ha cambiado de opinión, olvidando que nosotros le pagamos el sueldo a todos ellos con nuestro esfuerzo y trabajo. También tenemos a la ministra de Empleo, que ante el aumento del paro declara que esas personas en paro disfruten de su tiempo libre. Esa señora que se pasa media vida en la peluquería y de compras con el dinero que nosotros pagamos en impuestos, se cree con derecho a reírse de la gente y a tratarnos como si fuéramos niños, olvidando que su nivel de vida se lo pagamos nosotros con nuestro sudor. Y cabe señalar que todos nos equivocamos, pero como pueblo no podemos permitir ni jalear la corrupción que hoy día campa a sus anchas por la mayoría de la clase política, ya que hemos llegado a que muchas de las leyes que se legislan no están hechas pensadas para gobernar al pueblo, están hechas pensando que les pertenecemos. Entre ellas, pegatinas para que los coches puedan o no entrar a ciertas zonas de las ciudades, pasaportes de vacunación como hubo al tiempo, identidad digital que quieren implantar, etcétera, etcétera. Pero a ningún gobierno se le ha ocurrido marcar a los políticos ladrones para que todo el mundo sepa lo que son. Y cuando decimos que todos los partidos políticos son iguales, lo decimos porque todos reciben dinero de los presupuestos generales del Estado, es decir, todos maman de la misma teta, ante lo cual no les interesa cambiar el sistema, pues se les acabaría el chollo, y eso podría significar su desaparición. Por esta y por otras razones les interesa que todo quede como está. Y para hacer esta manipulación lo que te dejan es elegir, pero nunca decidir, ya que solo podrás elegir entre las opciones que ellos decidan, ante lo cual salga lo que salga no cambiará nada o casi nada, y nunca te dejarán decidir quién tiene que ser el que gobierna, ya que eso cambiaría las reglas del juego y significaría casi seguro su desaparición. Y debido a ello, los políticos gozan de una libertad absoluta, pero al pueblo quieren controlarle incluso lo que gasta en sus tarjetas de crédito con programas espías comprados a Israel, y dirán que es para combatir la delincuencia, por nuestra seguridad y para perseguir delincuentes. Así, con ello lo que pasará es que se nos tratará a todos como si fuéramos delincuentes, y los delincuentes de verdad tendrán alguna famosa tarjeta black, de esas que no se pueden seguir, pues estará exenta de poder ser rastreada. Se ha llegado a tal extremo que se pretende pedir al banco el historial de dónde compras con tu tarjeta de crédito, y desde este canal os decimos, es hora de pasarse en todo lo posible al dinero en efectivo. Que la política nacional e internacional está degenerando es algo obvio. Tenemos a gobiernos europeos y no europeos, como el Reino Unido, alzando la voz diciendo que hay que prepararse para la guerra contra Rusia. Así tenemos declaraciones tales como que un jefe militar de Reino Unido advierte a los ciudadanos sobre una posible guerra masiva contra Rusia y que la población civil debería de prepararse. Además, en una noticia de La Sexta del día 24 de enero del 2024 dice: así prepara Suecia una posible guerra contra Rusia, 10.000 nuevos reclutas y vuelta del servicio militar civil. Suecia, conocida por casi 2 siglos de paz, ha dejado atrás su política de neutralidad al solicitar su ingreso en la OTAN, lo cual, según fuentes, podría concretarse en menos de un mes. La autorización de Turquía para este paso estratégico ha desencadenado una serie de alertas que sugieren una respuesta directa a la amenaza rusa. Y recordemos que esto no son solo declaraciones, porque el gasto militar en Europa está aumentando considerablemente. Con ese proceder no es de extrañar que el conocido coronel español Pedro Baños, en unas declaraciones hace poco dijo que sería bueno recuperar el servicio militar obligatorio. Y como se suele decir, se oyen tambores de guerra y Europa parece que se está preparando para la guerra. Y nosotros lanzamos esta pregunta al aire: ¿no sería mejor prepararse para la paz? Nos mienten diciendo que Europa y la OTAN son los protectores de los derechos humanos y de las libertades, pero mientras pisotean nuestros derechos y libertades y las de otros países.
También nos dicen que en Europa y la OTAN buscan la paz y gastan en armas como si no hubiese un mañana, y en palabras de dirigentes africanos, cuando viene un político de Rusia o China hacen carreteras y hospitales, cuando viene un político europeo nos da un discurso. Y nosotros añadimos, y les intentan vender la ideología de género. Y cómo no, les esclavizan y roban sus recursos naturales. Y para eso usan el viejo truco de endeudar a los países para quedarse con todo. Con todo esto no nos extrañaría nada que poco a poco se empiece a ver declaraciones públicas de personajes relevantes femeninos que declaren que ellas prefieren hombres más masculinos, de esos que van a la guerra a defender a su país, y así poco a poco ir cambiando el discurso actual de hombre feminizado para que poco a poco vaya calando el discurso de la guerra, y que tanto las actuales generaciones así como las futuras generaciones se vayan preparando para entrar en guerra y luchar en una guerra que una vez más nada tiene que ver con el bienestar del pueblo y sí mucho que ver con las ganancias económicas del sector armamentístico, de obtención de más poder político por parte de las élites dominantes y, cómo no, en esa guerra, una vez más, sufrirán y morirán tus hijos y no los suyos. Para todos los que aún creen en política, les vamos a decir en muy pocas líneas en qué se ha convertido la política actual. Hoy día, una negociación política, tanto nacional como internacional, es algo como esto. Tú dame esto y yo te doy esto otro. Le subimos los impuestos al pueblo para que pague todo y si alguien se rebela lo metemos en la cárcel o le multamos alegando discurso de odio. Y así el rebaño no se nos desmadra. Y cómo no, tanto derecha como izquierda, demócratas o republicanos firman ese acuerdo, en el cual siempre está incluida una buena subida de su sueldo y una mejora de sus condiciones laborales, así como de su jubilación. Un ejemplo de esto es la compra de gas al gobierno estadounidense, gas en una gran parte procedente del fracking, práctica que está prohibida en España por motivos ecológicos. Y no decimos que esté mal, pero entonces, ¿por qué comprarle a otro país algo que tenemos prohibido? ¿Será porque nuestro presidente ha cambiado de opinión otra vez? Y al nivel internacional tenemos a países, entre ellos Israel, que lejos de aprender de su pasado lo está repitiendo y está haciendo a otro pueblo lo que les hicieron a ellos. Y así vemos que la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, lo cual, visto lo visto, parece que ya llega un poco tarde. Como decimos aquí en España, a buenas horas, mangas verdes. Y como dijo Marco Tulio Cicerón, de humanos es errar y de necios permanecer en el engaño. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Y como siempre te digo, investiga por tu cuenta y apaga la televisión o serás manipulado.